Así como están de pie, ¿qué le parece si leemos la palabra del Señor este día en nuestro tercer sermón de la serie Vida de Profeta? Esta tarde vamos a estar viendo en este sermón de la serie un dato muy interesante que la palabra del Señor nos enseña. ¿Cuántos han aprendido algo en esta serie de Vida de Profeta? Recuerde una cosa interesante, dígalo conmigo para recordar simplemente. El profeta no hace un pronóstico. El profeta dice algo y se cumple. Amén. El profeta dice algo y se cumple sin ninguna situación diferente. Amós capítulo 1, verso 3. Viendo este personaje impresionante que dijimos la semana pasada, un personaje que no tenía ningún tipo de protagonismo, pero que una vez que el llamado de Dios llega a su vida, se convierte en el instigador hacia el bien de aquellas naciones poderosas. Amós capítulo 1, verso 3, y dice: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4, no revocaré su castigo. Porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirán los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Edén, los gobernadores de Bet-Edén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir. Señor, te doy gracias esta tarde. Te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que hoy vino a escuchar tu preciosa palabra. Palabra que cura el alma, que sana la herida, que borra la amargura, que cultiva nuestra vida de acuerdo a tu voluntad. Hoy te suplico que tu palabra preciosa llegue al corazón y bendiga el alma de mis hermanos, porque a ti te pertenece cada una de nuestras acciones. Hoy te venimos y te entregamos adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Al conocer el extracto humilde de Amós, no podemos imaginarnos que un hombre salido del anonimato, de la falta de protagonismo y sobre todo del hecho de no tener ningún tipo de conexión con el mundo de los profetas, llegara a estar involucrado en una vida donde la cercanía directa de la voluntad de Dios sería expresada a través de sus labios. A lo largo de la vida, querido, a lo largo de la vida suya como cristiano, va a llegar un momento en la vida suya como cristiano que usted va a necesitar escuchar la voz del profeta, pero la voz de un profeta auténtico. Pero deje explicarle otra cosa. En la vida de usted, dígalo conmigo, en la vida mía, llegará un momento en que yo tendré que tener voz de profeta. Le voy a explicar algo. A lo largo de la vida de los hijos, los padres son responsables de crear en ellos un perfil de personalidad. Los padres somos responsables de enseñarles buenos modales. Los padres somos responsables de decirles la diferencia entre el bien y el mal. Esa es una voz de profeta. Cuando usted habla con su hijo y le explica bíblicamente los puntos morales sobre los cuales debe regir su vida, usted está llevando la palabra del Señor que ha sido expresada en la Escritura y la está entregando a sus hijos. Deje explicarle una cosa sencilla y clara. Cuando usted le da la palabra de Dios a sus hijos, dígalo conmigo: he cumplido mi trabajo. La responsabilidad, le dije la semana pasada, la responsabilidad mía, la responsabilidad de usted no es salvar a la persona. La responsabilidad de nosotros es entregarle el mensaje. En el momento que la persona recibe el mensaje, tiene el derecho de aceptarlo o rechazarlo. Querido, cada uno de nosotros tiene derecho de recibir esta palabra y decir: el mensaje del pastor el día de hoy
no me convenció tanto porque las filosofías que me enseñan en mi escuela son más poderosas. Posiblemente usted diga, porque lo que yo encuentro a través de Google es mucho más de lo que mi pastor me puede enseñar. Querido, yo quisiera explicarle una cosa a usted. La palabra del Señor, le dije al principio mientras presentaba a la nena, Dios no tiene principio ni final, nosotros sí. La lógica se termina, la ciencia se termina, pero Él es para siempre. Este hombre en el cual recibiría la voluntad directa de Dios sería expresada a través de sus labios. Me pregunto yo, en la vida de usted, ¿cuál ha sido el momento más singular, importante, emocionante de su vida? Posiblemente el esposo puede decir cuando conocí a mi esposa. Posiblemente la esposa puede decir cuando conocí a mi esposo. O posiblemente cuando lo conoció fue el momento más emocionante que no quiere repetir, ¿no? Porque dice, oye, qué gran error cometí. ¿No? Pero no se preocupe. Simplemente viva con eso. No se regrese. Ahora, este hombre recibiría la promesa, la palabra de Dios a su vida. Y yo le quiero explicar a usted una cosa. Cuando usted recibe una palabra de Dios en su vida, usted puede formar a una nueva generación. Dígalo conmigo, cuando yo reciba una palabra de Dios en mi vida, yo puedo ganar a mi generación. Querido, cuando un científico se muere, hay muchas vidas que se perderán del beneficio de aquel hombre que tenía la capacidad dada por Dios para hacer algo en bien de la humanidad. Por eso aquellos científicos que han trabajado incansablemente en sus laboratorios donde nadie los mira y todos los días hacen una y otra prueba y otra prueba y otra prueba hasta encontrar aquel antídoto que nos cura, tenemos que agradecerle a Dios la sabiduría que puso en ellos. Porque cuando usted tiene un dolor de cabeza y va y toma el bote de aspirinas, ese bote de aspirinas tiene una fórmula que hace que el cerebro evite el dolor. Y entonces la aspirina puede bloquear en el cerebro el hecho de que usted sienta el dolor y entonces usted se siente mucho mejor. Pero se lo tiene que agradecer a un científico que Dios dedicó su vida para poder hacer ese antídoto. Pero cuando usted tiene la voz de Dios en el corazón, es posible que usted no vaya a descubrir una gran cosa en la vida, pero cuando usted siembra la palabra de Dios en los suyos, usted puede darle dirección eterna a sus hijos. Por eso cuando Amós tenía el mensaje de Dios y recibía esta hermosa revelación, sin lugar a dudas los custodios de las ciudades poderosas contra las cuales Amós profetizó, se sentirían amenazadas por la profecía de quien tenía una reputación profética. Le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos de ustedes o a cuántos de nosotros, y yo tengo que hacer una confesión, cuántos de ustedes le tienen miedo a los doctores? Yo le tengo pavor a la cuestión de hospitales. Si es doctora me medio tranquilizo un poco. ¿Sabe por qué? Porque tiene la mano más suave. No más por eso. Pero si es doctor, digo, Señor, si este incircunciso a poner sus manos sobre mí, espero que tú lo tengas escrito en tu libro de la vida. Ahora, ¿pero qué ocurre con nosotros? Tenemos un pavor cuando escuchamos una mala noticia que viene de un doctor, especialmente cuando le dice, le vamos a tener que hacer un examen. Y después que le hacen el examen le dicen, por favor se puede presentar el lunes a las 10 de la mañana, es urgente que esté en la oficina. Y ya nos da miedo, nos vamos a morir en la víspera, ¿no? Pero el profeta Amós se paraba frente a la ciudad, alzaba su voz, esa voz no protagonista, querido,
esa voz que venía, ese mensaje que venía del cielo, otorgado de Dios al hombre, y su voz estremecía a aquel que escuchaba las palabras tan poderosas que venían directamente desde el cielo al corazón de un hombre sencillo y humilde, pero que había sido capaz de aceptar el llamado a profetizar. Muchas veces en nuestro mundo el día de hoy, la profecía se toma como algo inadecuado. Hay personas que dicen: yo no voy aquí, no voy allá porque tengo miedo, no quiero oír esto, no quiero oír lo otro. Pero déjate explico una cosa. Tu folclore, querido, de servir a Cristo, por ejemplo, yo te voy a dar, para que tú tengas clara esta imagen. Yo no corro por la plataforma, ni brinco, ni chiflo. Es más, casi no grito porque me quedo ronco. Por eso Dios me ha capacitado así. ¿Sabes por qué Dios no me dio la oportunidad de gritar? Yo creo que de toda esta posibilidad de no poder gritar, mi esposa ha sido la más afortunada. ¿Sí? Yo siempre le llamo a mi esposa y le digo cariño, o amor, o de vez en cuando ya un poco diferente. Pero no hay gritos. Ahora, ¿por qué no hay gritos? Porque no puedo. Pero no significa que no haya personajes que cuando presentan la palabra del Señor gritan, corren, sudan, se tiran. Ese es su folclore, hay que respetarlo. Pero cuando el profeta de Jehová ha recibido la palabra de Dios, no necesita hacer circo, maroma y teatro. Dilo conmigo: cuando la palabra es de Jehová, no necesita haber circo, maroma y teatro. Cuando Dios da una palabra para usted, no necesita tanto escándalo. En la quietud de su corazón, Dios puede hablar a su corazón y Dios puede hacer en usted el cambio que nada lo pudo hacer, aun cuando usted lo haya buscado. En el caso de Amós, este no tenía ningún historial que respaldara su ministerio profético y por lo tanto cualquiera podría atreverse a desafiar su profecía. Te voy a explicar un poquito en esta situación. Le dije la semana pasada, hay muchas personas que tienen más confianza en su médico que en su pastor. La razón que le estoy diciendo esto es porque el médico de usted, querido, le puede curar una hernia, le puede corregir cualquier problema que tenga, pero la palabra de Dios a través de su pastor le va a dar vida eterna. Esa es la gran diferencia. Yo no estoy aquí para entretenerlo, yo estoy aquí para darle la palabra del Señor, que cuando viene del cielo y entra a su corazón, cultiva su vida de manera correcta. Claro, a nadie nos gusta tomar medicinas. ¿Amén? ¿O a quién le gusta? Algunos todavía, mira, se comen un Taco Bell así grandote y cuando la medicina está chiquitita dice que no se la pueden tragar. Es problema de que ven la medicina y le tienen miedo. O cuando ve la jeringa dice: ¡no! Pero cuando la voz del profeta hace su presencia, cuando Dios ha entregado un mensaje, en el paso de los años, la caída de los poderosos y el fulminante cumplimiento de sus profecías han comprobado a la historia que este hombre que venía detrás de los bueyes, dilo conmigo, era quien decía ser. Quiero repites, dilo, era quien decía ser. Yo te pregunto, ¿quién dices tú que eres tú? ¿Quién de ustedes se atreve a decir: yo soy cristiano? Vívalo. ¿Quién de ustedes se atreve a decir: yo soy cristiano? Vívalo. Por eso Amós tenía poder. Por eso la iglesia tiene poder cuando es lo que dice ser. En cierta ocasión estaba haciendo un trabajo en un lugar y llegó este hombre, amigo de la persona que era el dueño de este lugar. Y estoy haciendo mi trabajo, poniendo tallo alrededor de un baño ahí, que ese era mi trabajo antes. Y viene esta persona y se cruza de los brazos y se me queda viendo. Mientras yo estoy trabajando, se me queda viendo. Y me dice: oiga,
Señor Samuel, usted debió hacer esto, debió hacer esto, debió hacer esto y debió hacer aquello. Me volteo yo al dueño y le digo, venga por favor para acá. Y me dice, ¿qué pasó? Y le pregunto, ¿lo sacas tú o lo saco yo? Porque el que estaba trabajando era, repítalo conmigo, porque el que estaba trabajando era, nadie te debe decir cómo vivir tu cristianismo, sino solamente la palabra de Dios. Aquel que es mundano no te puede decir a ti cómo vivir, ese no sabe. ¿Cuántos se atreven a decir yo soy cristiano? Vívalo. ¿Sabe una cosa que yo no soy? Yo no soy nadador. Me meto al chapoteadero. Ahí me quedo con los niñitos. Y cuando los niños están en el chapoteadero, digo, dejad los niños venir a mí. Porque no me meto a lo hondo, querido. Yo no me meto a lo hondo. Lo más lindo para mí del agua es la regadera. Porque sé que viene de arriba y no de abajo para arriba. Porque sé que no me voy a ahogar en la regadera. Aunque sé de alguien que tiene fobia, que piensa que el tiburón saldrá de la regadera. No les voy a decir el nombre, como quiera. Este hombre que venía detrás de los bueyes era quien decía ser. Querido, nosotros necesitamos ser lo que decimos ser. Yo necesito ser lo que digo que soy. Necesito ser pastor en mi casa y fuera de mi casa. No me puedo decir como dicen los políticos. Yo soy mormón, pero no voy a gobernar la presidencia como mormón. Claro que sí vas a gobernar como mormón, porque eso es lo que tienes en tu pensamiento. Y eso es lo que regula tu vida. Y cuando usted va a la iglesia y va a su trabajo, usted vive en su trabajo dependiendo de lo que usted piensa y lo que usted cree. Por eso hay personas que en los trabajos no son cristianos y se traen las cosas del trabajo porque no son cristianos. Pero un cristiano se trae algo del trabajo porque es cristiano, no, porque sabe que la palabra del Señor dice, no te llevarás lo que no es tuyo. Amós era lo que decía ser. La vida del profeta es el vaso que recibe una clara y efectiva revelación del futuro que será cumplido al pie de la letra. Dígalo conmigo, al pie de la letra. Hace algunos meses atrás, yo les dije a ustedes, si usted no toma dirección de su vida espiritual, se va a arrepentir en los próximos 5 años. Si usted no toma control de su vida espiritual, usted se va a arrepentir por los próximos 5 años. Porque el jovencito que tiene 13 va a tener 18. Y mientras usted se ha comportado como algo que no es lo que dice ser, el jovencito va a aprender a ser la misma cosa que usted. Y cuando aquel joven, usted quiera ejercer autoridad sobre él, ese joven tendrá el derecho, escúcheme bien, padre de familia, ese joven tendrá el derecho de decirle a usted, eso fue lo que tú me enseñaste. Nosotros los padres muchas veces queremos que los hijos hagan lo que nosotros decimos y que no repitan lo que nosotros hacemos. Mas sin embargo nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos y olvidan lo que nosotros dijimos. Por eso Amós, querido, tenía poder en sus palabras, porque decía y era lo que decía ser. La vida del profeta era el vaso que recibía la clara y efectiva revelación del futuro que sería cumplido al pie de la letra. Porque quien dibuja el futuro puede dar por adelantado su conclusión del mismo, esto es, solamente lo puede hacer Dios. Nosotros a través de estos años hemos cultivado la vida de muchas personas, no simplemente las de ustedes, pero muchas personas a través de la página de internet. Personas que llaman preguntando asesoría pastoral. Personas que dicen, pastor, no puedo decir esto en público porque soy una persona muy conocida en mi lugar, pero tengo este problema.
Pero sabes una cosa, querido, lo que forma, y yo les he dicho a ustedes, y lamento tener que repetirlo, mi amistad no es la que forma la vida de ustedes. Lo que forma la vida de ustedes es la palabra de Dios. El hecho de que yo no coma, no disfrute tanto tiempo con ustedes, no tome un café cada día, no vaya por ustedes todo el tiempo, eso no significa nada. Lo que va a edificar la vida de ustedes es la palabra de Jehová, que está entregada a través de la Biblia, y que yo lo que hago es depositar en usted la palabra de Dios. Querido, no es mi amistad, no es nada, no es el que usted comparta conmigo, no es el que seamos cuates y que vayamos juntos a la playa. Por cierto, no me veo muy bien en short. Por eso me gusta ir a playas solitarias. Tampoco me tomo fotografías en la playa. No me gusta que se note el six pack. Por cierto, ya nada más de las six, nada más queda una. Un pack en lugar, ya no quedan las otras 5, se acabaron hace rato, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con el profeta? Amós alzaría su voz en contra de las potencias de su tiempo. Este hombre, quien se veía diminuto ante los grandes y prósperos imperios, sembraría en las mentes y los corazones de estos la palabra que había recibido de Dios, y que tendría su cumplimiento como una advertencia a sus males, los cuales les alcanzarían en su tiempo, porque Dios lo había determinado. Te voy a dar una profecía el día de hoy, pero simple, no tiene complicación, no necesita interpretación. Renuncia a ser cristiano y te va a llevar el demonio. Renuncia a Cristo y te va a llevar Satanás. Simple, querido, no necesita más. Aférrate a Cristo y aparecerás algún día en la gloria del Padre. ¿Sabes? Te voy a dar rapidísimo, pero no voy a entrar ahí nada más que no voy a dar una pasada rapidísimo. Porque yo sé que los rostros de algunos se van a descomponer ahora. Somos hechos de carne, de sangre, de huesos. Y la Biblia dice que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando el Señor nos cree un cuerpo nuevo, nos dice la Biblia que es necesario nacer de agua y de ¿qué? Y de espíritu. Y el agua es el único ingrediente, la única cosa que Dios puso en este planeta capaz de transformarse en 3 cosas: líquido, sólido y gaseoso. Cuando Dios quite este cuerpo pecaminoso, va a ser otro distinto totalmente, porque Él le place, porque Él lo quiere. Pero es necesario atender a su voz. Es necesario entender la advertencia simple que nos dice: si hoy decides aceptar a Cristo, estarás en su gloria. Y no importa que la lógica diga que después de la muerte no hay nada. Olvídate de la lógica, porque lo más lógico es no hacerle caso a la lógica. Ya no supe lo que dije, ¿no entendieron? Si usted hoy recibe la palabra de Dios, podrá aparecer en su gloria. La primera ciudad que encabezaba la lista era nada menos que Damasco, una poderosa ciudad llena de historia, pero que también albergaba una lista de grandes atentados contra la ciudad y el pueblo de Israel. Amós, aquel hombre salido de la ciudad de Tecoa, detrás de los bueyes, se paraba frente a una ciudad como Damasco. ¿Saben una cosa? Damasco era algo parecido a New York. Era la metrópolis más grande, un imperio que había venido de hace muchos años. Para cuando este hombre se para frente a la ciudad, esta ciudad por lo menos tiene 1500 años de historia. Cuando Amós se para frente a la ciudad,
ha pasado una larga historia en esta ciudad. Era como si Samuel que se parara en las entradas de New York y dijera: New York, ahora no va a ser un atentado terrorista, ahora va a ser un temblor 7.5 grados que va a tumbar tus edificios. ¿Quién cree que me haría caso? Pero si es voz de Jehová y me paro en la ciudad y les digo: de aquí a 3 días el Señor va a conmover tu ciudad, y todos me tiran al león, como decimos, y a los 3 días Dios sacude la ciudad, andarán buscando aquella voz que profetizó para ver ahora qué es lo que viene. Eso es la voz del profeta de Dios. Por eso Amós se paraba frente a aquella gran ciudad. 2 generaciones y logros serían alcanzados por la imponente voz del profeta Amós, quien predecía el castigo de Dios no solo contra los protagonistas y hostigadores de Israel, sino también en contra de la ciudad misma. Querido, la casa tuya no se sostiene por tu trabajo. La casa tuya no se sostiene porque está bien construida. La casa tuya no se sostiene porque tiene una alarma y no se cuida porque tiene una alarma. La casa tuya no se sostiene porque tienes una buena cuenta de cheques. La casa tuya se sostiene si Dios quiere que siga ahí. Porque si a Dios le da la gana, envía una termita y se come tus paredes, y más pronto que cante un gallo te la quita de ahí. Como le hizo a Jonás cuando le dijo a aquel: levántate, palmera, y cuando aquel se acomodó bajo la sombra le dijo al gusano: gusano, póngale usted el nombre que quiera, si es el suyo mejor. Gusano, ve y cómete la palmera. Así ha dicho Jehová. Esta es la palabra que realmente causa escalofrío. Dígalo conmigo: esta es la palabra que realmente causa escalofrío. Si usted va al doctor, querido, y le determinan que tiene cáncer terminal, usted termine con sus días lo más feliz posible. Es más, a mí, algunos de mis hijos intrépidos que me quieren tanto y ven para mi futuro, me dicen: pórtate bien porque nosotros te vamos a escoger el nursing home. Y yo les digo: a mí me vas a tener que ir a traer de las playas de Bahamas, porque allá me voy a ir. El escalofrío más grande es cuando la voz de Jehová está en tu contra. Dilo conmigo: el miedo más grande es cuando la voz de Jehová está en mi contra. No es el hecho de que te determinen que te vas a morir, eso ya lo sabes. Amén. El filósofo dijo: morir no es el peor de los males, es peor querer morir y no poder hacerlo. Un pobre filósofo. Sin embargo, dice la palabra del Señor: así dice Jehová, prenderé fuego a la casa de Asael. Fue un constante enemigo de Israel. Años más tarde se encontraría con la palabra del profeta Amós. Lo que tú construyes, repítelo conmigo: lo que yo construyo permanecerá solo si la palabra de Dios no está en mi contra. Si tú construyes fortuna, si tú construyes relaciones, si tú construyes una casa, si tú construyes una cuenta, si tú construyes un retiro, si tú construyes lo que sea, solo va a permanecer si Dios no está en tu contra. Pero si Dios ha levantado un gusano que termine con lo tuyo, querido, siéntate a ver la destrucción que vendrá sobre ti, porque de seguro llegará. Mas sin embargo, si la palabra del profeta viene y habla a ti y te dice: Dios ha provisto para ti una bendición, siéntate porque de seguro llegará. No importa cuánto tarde, de seguro llegará. Posiblemente te ocurra lo que me ocurre a mí. Estoy desesperado, ansioso, porque Cronos se venda por millones de copias. Y entonces poder estacionar mi camión de 1.6 millones allá afuera y decirle: hermanos, vengan a darse un tourcito.
Tiene un minuto para reconocer esta cosa y se baja. Pero no es ese el asunto. El asunto es la ansiedad del corazón de poder llevar un mensaje. Cuando usted ha construido algo, asegúrese que Dios está a su favor. Porque esta promesa en contra de Hazael vendría, llegaría. Y dice, y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Este rey sirio, aproximadamente 90 años antes de la profecía de Amós, había sitiado a Samaria, donde gobernaba el rey Acab. Todos aquellos, escucha bien esto por favor, porque eso es lo que nosotros muchas veces vivimos en nuestra vida personal. ¿Cuántos de ustedes tienen enemigos en contra de ustedes porque ustedes son cristianos? ¿Cuántos han hablado cosas malas en contra de ustedes porque usted decidió aceptar a Cristo y renunciar a la tradición? ¿Cuántas personas se levantan todo el tiempo y dicen, pero este está loco, si estará loco haciendo, ¿qué está haciendo? Y ganando dinero y llevándolo a la iglesia, pero ¿qué lógica tiene eso? ¿No le ha tocado? Que alguien le diga, oye, pero ¿cómo? ¿Pero por qué vas a dar el diezmo? ¿No sabes tú que el que se está engordando es el pastor? Querido, a mí no me sostiene nada más que Dios. Yo me puedo ir de aquí mañana. Digo, si Dios me manda. Pero si Dios no me manda, aquí me quedo, aunque a usted no le guste. ¿Cuántos están orando para que el pastor se quede? ¿Cuántos están orando para que se vaya? No, alcen la mano, por favor, porque no queremos entrar en problemas. Este rey, el profeta Amós, había dado una profecía y se había muerto. Y cualquiera pudo haber dicho, ¿ves? Te dije, este tonto de Amós servía como buen conductor de bueyes, pero no era profeta. Pero pasados 90 años, la profecía de Amós se cumplió porque Dios era quien la había dicho. Cada vez que usted tenga un enemigo que atente contra su fe, póngalo en las manos del Señor. Cuando alguien se pare en contra de usted y de su fe, dígale al Señor, Señor, te suplico una de dos cosas: o que lo salves o que lo aquietes. Amén. ¿O no tiene usted enemigos que atentan y que hablan y que dicen, mira este parcito, parecen checador del corazón? ¿Por qué? La palabra del Señor tardó en llegar, mas sin embargo se cumplió tal cual Dios dijo. Dice, quebraré los cerrojos de Damasco. Pero profetizar en contra de la ciudad misma iba más allá de cualquier pronóstico. Te voy a explicar algo. ¿Por qué Amós tenía un gran reto cuando profetizó contra esta ciudad? Esta ciudad, cuando entiendes la antigüedad de la ciudad era contemporánea de Sodoma y de Gomorra. Fue al norte de Damasco donde Lot fue llevado cautivo por una guerra que había de las ciudades contemporáneas de Sodoma y de Gomorra. Abraham, que en aquel momento no se llamaba Abraham, sino Abram, porque todavía no recibía la promesa de ser el padre de las naciones. En aquel momento Abraham tuvo que juntar a su gente para rescatar a Lot de aquella ciudad al norte de Damasco. Damasco es hasta la fecha, querido, una de las ciudades más antiguas del planeta. Tiene mucha historia. Prácticamente ahí están en esta ciudad, en ese territorio, de lo cual te voy a decir que es una ciudad hermosísima. Estuve por ahí el día de ayer, caminando en el Google Earth, ¿ok? Y di un fly arriba de la ciudad. Y me metí a las iglesias, porque tienen 360. You know what that means? Don't worry. I know. No. Tiene fotografías, tiene de sus calles, de sus lugares. Te enseña un montón de cosas. Dice que Damasco en el
2009 tenía 1.710.000 personas en esa ciudad, pero en el tiempo antiguo era el paso importante donde había tráfico comercial, y a esa ciudad es a la ciudad que Amós profetizó. Hoy tú estás parado en un tiempo importante de tu vida, y déjame decirte esto, y con esto voy a terminar. Si la voz del profeta de Dios está a tu favor, permanecerás de pie. Quiero que lo entiendas, por favor. Si la voz del profeta de Dios está a tu favor, permanecerás de pie. Pero si la voz del profeta de Dios está en tu contra, prepárate para caer. Hoy la palabra del Señor, de manera profunda en nuestro corazón, quiere hacernos entender que la única cosa, repítelo conmigo, la única cosa que me puede hacer permanecer de pie es la voz de Dios a mi favor. Por eso cuando nosotros tenemos un problema y la lógica se nos terminó y la medicina nos desahució y los amigos nos abandonaron, porque simplemente dijeron, ya se acabó la diversión con este cuate, todavía la voz de Dios está a nuestro favor y puede, como dice la palabra, sacarnos del pozo de nuestra desesperación y sentarnos a su diestra. Puede tomarnos de aquel lugar de quebranto, de dolor, de angustia, de olvido, de desesperación. Incluso tantas personas que tienen tantas y tantas y tantas deudas que no saben qué hacer. Todavía Dios puede hacer algo por ti si tú eres capaz de oír la voz de Dios. Si la voz de Dios está a tu favor, la bendición llegará, no importa cuánto tengas que esperar. Te voy a explicar algo. La voz del profeta de Dios en el año 1995, sentados en la segunda banca de la iglesia, vino este hombre de Dios al cual nunca en mi vida había visto, y me dijo estas palabras a mi esposa y a mí: a su tiempo los voy a exaltar. Y te voy a explicar algo, querido. Esa promesa de Dios es la que ha sostenido mi vida. Cuando estaba trabajando en aquel lugar de remodelación, le dije al Señor: Señor, por sostener a mi familia, yo estoy feliz de estar aquí, pero por hacer tu voluntad, quiero dejar lo que estoy haciendo. Y cuando la voz del profeta de Dios está en tu oído o en tu corazón, y es posible que muchos de ustedes han escuchado una voz de Dios en su corazón o en su alma, posiblemente no la han escuchado como me escuchan a mí, pero hay un deseo en el corazón de ustedes. Yo quiero que ustedes hoy entiendan que lo que Dios quiere hacer con usted es cumplir lo que Él quiere en usted. Dios quiere que usted pase a la historia como aquel que obedeció a su voz y fue capaz de mantenerse en pie porque la voz de Dios estaba a su favor. Es posible, muy posible. ¿Sabes? Es muy posible que en el corazón de usted haya un deseo que ha sido puesto por Dios. Pero posiblemente, como suelo decir muchas veces, el trabajo que Dios encomendó a la vida mía es tan grande que rebasa mis capacidades. Solo no podré hacerlo. Por eso cuando veo y digo necesito esto y necesito aquello y necesito, viene alguien y me dice: no te preocupes por el dinero, yo sé dónde hay tanto dinero. Y yo digo, como he dicho siempre, la primera cápsula de vida que hice en mi vida: el problema no es el dinero, el problema es conseguirlo. Pero cuando Dios ha dicho que cumplirá algo en ti, no importa que no tengas dinero, Él es el creador del oro y de la plata. Y me gustaría que usted pudiera disfrutar conmigo
escuche bien, que usted pudiera disfrutar conmigo en el momento en el que Dios cumple su promesa y que usted pueda decir: la fe del pastor ha inspirado mi fe. Y no que vaya usted a decir: la mala acción del pastor ha terminado con mi fe. No. Por eso, si hay algo que a mí me da pánico, me da pánico, es que la voz de Jehová esté en mi contra. Por eso, cuando el hombre llegaba al lugar santísimo, le decían al sacerdote: párate aquí, Aarón. Y Aarón se paraba y venían 2 levitas y le amarraban los pies. Ponían una soga en el pie izquierdo y otra soga en el pie derecho. Y le decían: quédate quietecito, te vamos a amarrar bien, de modo que no se caiga, que no se suelte, para que cuando entres al lugar santísimo, si acaso no vas bien preparado, sabemos que vas a caer muerto, pero no te preocupes, déjate, amarramos bien. Por eso, cuando la voz de Dios llega a nosotros, querido, no importa qué tan fuerte, no importa qué tan suave, no importa si fue a través de un sueño que Dios te llamó, no importa si Dios te dijo que hagas algo en lo más íntimo de tu recámara, o posiblemente, como ha pasado muchas veces. Dicen que varios de los cantos más famosos, los famosos los han compuesto en la regadera. Yo no sé si cuando están desnudos, están totalmente desnudos ante Dios. El chiste es que cuando los han compuesto, muchos de ellos los han compuesto ahí. Pero posiblemente cuando estés en tu casa, tal vez todavía sin haberte lavado los dientes, no te preocupes, todavía Dios te puede llamar al corazón y tocar y decirte: te tengo una tarea especial. Y cuando oigas la voz del profeta, cuando oigas la voz de Dios a tu corazón, querido, no dudes en que Él cumplirá lo que Él te prometió. ¿Alguien de ustedes tiene una promesa de Dios? Alce su mano, por favor. ¿Alguien tiene una promesa de Dios que está esperando? Alce su mano, por favor. ¿Alguien de ustedes quiere una promesa de Dios? Alce su mano, por favor. Amén. 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 Les voy a decir esto: el día que Dios les dé a ustedes una promesa, sean capaces de morir por ella. Repítelo conmigo: el día que Dios me dé una promesa, seré capaz de morir por ella. Porque si no eres capaz de morir por lo que Dios te dio, no eres capaz de que Dios te dé aquello que quiere darte. ¿Estás conmigo? El día que Dios te dé una promesa, sé capaz de morir por ella. Por eso aquellos niños héroes, cuando se encubrieron en la bandera mexicana y se tiraron del mástil del cerro de Chapultepec, dijeron: prefiero morir envuelto en mi bandera antes que ver mi bandera mancillada. Cada 15 de septiembre en la noche, el presidente de la República menciona sus nombres porque tuvieron el gran honor de morir por su bandera. Por eso, cuando Dios te dé una promesa, sé capaz de morir por lo que Dios te dio. Y cuando seas capaz de morir por aquello que Dios puso en tu alma, tu mundo será diferente, tus hijos serán diferentes, tus nietos serán diferentes, porque fuiste capaz de hacer caso a la voz de Dios antes de a la voz del mundo. ¿Por qué, si un narcotraficante es capaz de morir por una tonelada de droga, porque nosotros no somos capaces de vivir la promesa que Dios nos dio con pasión y con entrega? De la misma manera que cuando Dios nos salvó y lloramos en su altar, hoy necesitamos volver a sentir otra vez igual. Y eso va a ocurrir cuando la voz de Dios suene fuertemente en tu alma. Señor,